sueños se quedan hoy acá. Muy bien, hoy quiero hablar de un tema que nadie necesita. Yo pienso que ninguno de ustedes lo necesita, pero yo dije, bueno, lo voy a agregar como parte del tema de mi mensaje, que es la paciencia. Nadie necesita paciencia, me imagino, ¿verdad? Todos estamos bien con ese asunto, así que nadie está estresado, nadie está sobrecargado, nadie tiene cosas pendientes que necesita saber. Y yo dije, bueno, voy a hablar de todas maneras de ese tema, porque yo tampoco necesito paciencia. Yo tampoco. Bueno, obviamente eso no es cierto, pero es un tema importante para todos y no hay una fórmula mágica para tener paciencia. Eso debo decirlo ya de entrada. No hay una fórmula mágica y es algo que debemos aprender, practicar, ejercitarnos todos los días con diferentes escenarios en los que nos encontramos. Es cuestión de ir introduciéndonos con valentía, aprender a tener paciencia. Ya vamos a hablar de eso, pero como dije, probablemente nadie la necesita y aquí encontré esto. Cuando repartieron la paciencia, seguramente yo y usted estábamos en otra fila haciendo un reclamo. Probablemente, ¿verdad? Así nos pasa a todos. Por eso digo, no la necesitamos, nos fuimos a la fila de la paciencia. Oh, paciencia en medio del apuro. Dice que va un cura, un pastor corriendo porque lo persigue un león, cuando de repente el cura se arrodilla y dice, Señor, te pido que ese león se vuelva cristiano. Y el león se arrodilla y dice, Señor, bendice esos alimentos que voy a consumir. No sé a quién le respondió Dios la plegaria ahí un poco extraño. Y esa es una imagen que quiero que observe cuando ya no tienes paciencia para nada. Obsérvela. ¿Le captaron? Esos plásticos con burbujitas que a veces uno empieza a reventar, pero ya no tiene paciencia y le pasa, ¿cómo le llaman ustedes? El remor. Eso, bueno, eso es para que sepan que se puede apresurar a veces el paso de algunas cosas. Muy bien, y aquí encontré una pequeña definición que creo que nos ayuda, no es la única, no es completa, pero por lo menos empieza a orientar nuestros pensamientos hacia el tema de la paciencia. Dice, la paciencia es tener un estado de calma mental mientras esperas a que algo ocurra. Note qué interesante, es un estado de calma mental. Cuesta mucho, por supuesto, porque hay que aprender a esperar, pero digamos, si logramos entrar, y noten una vez más cómo el concepto es mental, si logramos que a través de nuestros pensamientos controlar la situación, por lo menos no hacer algo desesperado, inapropiado en el momento, entonces podemos aprender a ejercitarnos en la paciencia. De hecho, una palabra que quería usar hoy de una forma especial es ejercitarnos en la paciencia, es decir, practicarla de una forma rutinaria, diaria, porque nos cuesta. Y como no hay nada que se pueda aprender súbitamente, que de la noche a la mañana ya somos unos expertos, debemos aprender a ejercitarnos en la paciencia. Y como dije, debemos trabajar a nivel de la mente, porque es allí donde uno se desespera, uno se altera, los pensamientos empiezan a invadirnos de un lugar para otro y nos cuesta mantener el control del momento. Entonces hay que ejercitarse. Aquí también encontré algo de definición que me gustó, por eso la quiero compartir, porque nos ayuda a entender qué significa esto en lo que queremos ejercitarnos. Dice que la paciencia es la capacidad de esperar y tolerar situaciones difíciles sin perder la calma o la compostura. Note qué interesante ese detalle. Como dije, quizás una definición de paciencia no nos va a ayudar a ser pacientes, más bien quizás nos va a desesperar porque no tenemos esas cualidades, pero de todas maneras nos ayuda a entender qué es lo que queremos hacer, dónde nos queremos ejercitar. En este caso es la capacidad de esperar y tolerar situaciones difíciles sin perder la calma o la compostura, porque a veces cuando uno se desespera, hace cosas inapropiadas. A veces son palabras inapropiadas, a veces son movimientos inapropiados, a veces son acciones terroríficas de desesperación. Entonces hay que aprender a mantener la mente tranquila y perseverar
hasta ver cómo evoluciona el asunto. Y hay una de las cosas que yo he mencionado en el pasado, probablemente no lo tengan presente, pero hay algo que he tratado, por lo menos en mi vida, de practicar, es lo que se llama eso, aprender a ser estoico. ¿Ha escuchado la palabra estoico, el estoicismo? El estoicismo es una filosofía muy antigua que influyó en parte de la Biblia. De hecho, en la Biblia encontramos varias cartas que se relacionan mucho con el estoicismo. El estoicismo es una filosofía antigua que trata de enseñarnos a mantener la calma y a dejar ir las cosas que no controlamos. Eso quiere decir que cuando uno entiende y acepta que hay cosas que no podemos controlar, entonces mentalmente debemos aprender a dejar ir. Como dicen en inglés, let go. Si yo no puedo controlar la economía, si yo no puedo controlar la inflación, yo no puedo hacer nada. Entonces no debo permitir que esa situación me invada de tal manera que yo no pueda mantener la compostura. Así que es algo importante, creo yo, aprender eso de esos principios del estoicismo. La palabra estoico yo sé que es una palabra extraña, pero si usted la busca en internet va a encontrar muchas literatura y personas que lo han practicado, grandes personajes en la historia, presidentes, líderes. Una de las cosas donde se basan es en el estoicismo. Uno de los más conocidos que a mí me impresionó es uno de los líderes en Sudáfrica, Nelson Mandela, que estuvo encarcelado injustamente 27 años. Y una de las cosas que él aprendió es a reflexionar en el estoicismo. Hay muchos libros en internet, uno que incluso aparece gratis, que son las meditaciones del emperador Marco Aurelio, que son todavía vigentes para el día de hoy. Así que en pocas palabras, mis hermanos, es posible entrar a ese estado mental de tranquilidad y de espera. Entonces, yendo a las lecturas bíblicas de hoy, quiero enfocar la lectura segunda en la carta de 2 Timoteo, donde aparece el apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual, digámoslo así, Timoteo, y donde le da algunas recomendaciones. Y esas recomendaciones tienen que ver con paciencia. Mire lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Aquí tenemos es la imagen del soldado, y esto lo que refleja es disciplina. Se requiere disciplina para aprender a controlarse uno mismo y tener paciencia, porque la disciplina es el ejercicio de hacer lo que uno sabe que es correcto, no necesariamente lo que uno quiere hacer. Obviamente todos tenemos ciertas tendencias de querer hacer ciertas cosas, pero la disciplina me obliga a ir a aquellas cosas que son prioritarias, que son importantes, no urgentes, pero importantes. Y entonces le dice Pablo en 3 imágenes. La primera imagen es la del soldado. Yo no estuve en el ejército en mi país, dicho sea de paso, allá en Costa Rica no hay ejército hace mucho tiempo, entonces no conocía nada de la milicia, pero uno entiende que el soldado está bajo órdenes, que lo hacen levantarse temprano, que lo hacen seguir una rutina de ejercicios y practicar ciertas cosas, quiera o no quiera, porque si no lo hace, lo disciplinan. Así que el soldado simplemente tiene que aprender a seguir esa disciplina para lograr el objetivo. Por eso esta imagen creo que es llamativa. Dice: ninguno que se enrola, digámoslo así, se mete en la milicia, se enreda en los negocios de la vida, porque tiene que seguir dicha disciplina. La primera imagen es del soldado. La segunda imagen, dice aquí, es el atleta. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Note qué interesante. Es un principio bien simple, así como el soldado está bajo órdenes y tiene que seguir un régimen de disciplinas, también el atleta. Yo creo que todos nosotros nos emocionamos cuando vemos un partido del deporte que nos guste, sea fútbol, béisbol, básquetbol, tenis, lo que usted quiera. Pero cuando uno ve a esta gente en forma, ¿no es cierto?, con buen cuerpo y con esa agilidad para moverse, yo creo que todos los que salen al campo de juego, todos se encuentran en una gran disciplina en todo sentido. Ellos no pueden pasar comiendo chocolates, tomando Coca-Cola y comiendo en McDonald's todos los días. Eso es imposible. Eso requiere disciplina, porque es tan fácil llegar y desordenar el cuerpo. ¿Cuántos de nosotros, en vez de llegar a cocinar y preparar una comida sabrosa, una comida
digámoslo así, saludable, no pasamos comprando en cualquiera de esos lugares de fast food. Usted lo sabe, usted sabe lo que estoy hablando. Ahora, yo no digo que de vez en cuando uno no pueda salir del apuro y hacer algo de eso, claro que sí, pero el punto central es que el atleta tiene que disciplinarse, tiene que seguir un régimen duro, establecido y firme para poder salir adelante. Dice aquí que el atleta no puede ganar ese premio si no juega con las reglas. Ahora, ¿cree usted que el atleta pasa durante toda la temporada comiendo, como decía, tomando Coca-Cola, chucherías, papas fritas, y 2 días antes del encuentro dice, no, ahora sí me voy a disciplinar? ¿Creen ustedes que eso hace? Imposible, es imposible simplemente. Así que tenemos la imagen del soldado, la imagen del atleta, y la última imagen que pone el apóstol Pablo es del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y debe tener paciencia, porque un árbol no nace de la noche a la mañana. Una semilla no germina de la noche a la mañana. Y eso es lo que encontramos, por cierto, esa misma imagen aquí del labrador en el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Es una maravilla, yo creo, el hecho de ver germinar una semilla y convertirse en una pequeña planta, y verla creciendo en un arbusto, hasta llegar a ser quizás un árbol frondoso y bien bello, con muchos frutos. Pero yo creo que, dice aquí que el labrador, aunque sea que se levante, duerma, de vueltas, él no depende de él. Y es allí donde viene una vez el estoicismo, que uno debe aprender a saber que hay cosas que no están bajo nuestro control. La temperatura, el clima no depende de nosotros, son cosas que simplemente se dan porque la naturaleza sigue su curso y uno debe aprender a ponerse en sintonía y prepararse para lo que viene. Entonces, la paciencia es algo que se aprende y uno debe aprender a esperar. Y aquí encontré unas cuantas recomendaciones que les quiero dejar sobre la paciencia. No son mágicas, pero nos ayudan a encaminarnos. Por ejemplo, practicar la respiración profunda. Se ha comprobado que aquella persona que aprende a respirar con el diafragma, a sostenerla y sacarla pausadamente, es una persona que aprende a controlar. De hecho, si usted busca cursos de respiración en internet, va a encontrar un montón, porque es una de las cosas que uno lo hace tan naturalmente porque estamos vivos, que no nos percatamos de la importancia de ese ejercicio de la respiración. Y entonces yo creo que eso es importante para aprender a eso. La meditación tiene que ver con la oración, tiene que ver con ese momento de tranquilidad, donde no andamos los audífonos, donde no andamos la música o no estamos frente a la televisión, sino que nos aislamos por momentos para meditar, reflexionar, ponernos metas y seguir adelante, obviamente como creyentes. Otra cosa que se recomienda, conste que yo no, esa lista la encontré en un libro, no tiene que ver con algo que yo mismo pude escribir. Identifica tus desencadenantes. Hay ciertas cosas, en inglés le llaman el trigger, cuando un botón lo aprieta uno y algo lo dispara. Esos desencadenantes hay que aprender porque todos nosotros tenemos algunos botones que si tocan por ahí nos escandalizamos. ¿Cierto o no? Si hablan de mi familia o si hablan de mi figura o lo que fuera, son desencadenantes y hay que aprender a reconocerlos y prepararnos cómo reaccionar a la hora de reconocer esos desencadenantes. Establece expectativas realistas. A veces tenemos metas que son irreales. Si debo perder 50 libras, eso no va a suceder en 3 días, en 2 semanas. Requiere tiempo, entonces hay que también tener metas realistas. Otro consejo dice, encuéntrale el lado positivo a la espera. Optimista, aprender a mantener una actitud positiva en la vida. Ya he hablado que hay personas que son muy negativas, que son muy pesimistas, que le ven el lado oscuro a la vida y debemos aprender a ser del otro lado. Personas que tenemos palabras de amabilidad y de ánimo para los demás. Céntrate en el presente. La impaciencia tiene que ver con el futuro, con cosas que no han llegado y ya queremos que estén acá. Y aquí dice que aprendamos a vivir el presente, el hoy. De hecho, un pasaje de la Biblia dice claramente que cada día trae su propio afán.
y debemos aprender a vivir el momento presente, lo cual no quiere decir que no vamos a planear el futuro, nada que ver, pero especialmente en el momento del estrés y de la inquietud, aprender a vivir el momento presente y empezar con pequeños gestos. En inglés le dicen el baby steps, pequeños pasos para que poco a poco nos vayan acercando a aquella meta. Aquí tengo una frase que encontré que dice: la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y una frase más, la última que dejo para su mente reflexionar: la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitar, Andrés, vamos